Buenos días, ¿cómo están todos? Iniciamos. Estoy presentando mi pantalla en el tablón. Me voy a trabajo de clase. Hoy vamos a contar con la participación de Gustavo Barrientos. Él va a complementar algunas de las acciones que yo voy a dar con ustedes. Entonces, tengo tipos de silogismo. Saben que hice una modificación y espero no haber quitado esta presentación. No, sí está. Por lo tanto, hoy nos vamos a ir a trabajar con la lógica proposicional para poder dar la introducción que mencionaba. Entonces, la lógica proposicional ya es diferente a la lógica tradicional porque esta es la que maneja en su mayoría símbolos. Y aquí lo que vamos a desarrollar es la demostración de validez de los argumentos, es decir, de las premisas con las que yo cuento como razonamiento y que el silogismo ya lo plantea con reglas mucho más específicas y por lo tanto nos ayuda a integrar cálculos. Aunque la palabra cálculo suena a cálculo diferencial o integral, no. En este caso solamente vamos a manejar símbolos lógicos y los vamos a interrelacionar para que nos permita construir argumentos que sean válidos o inválidos. Para ello, entonces, tenemos que tomar en cuenta que hablamos de un argumento, que es un sistema de enunciados donde aparecen las oraciones declarativas. ¿Qué quiere decir eso de declarativo? Muchas personas lo manejan como una situación de facto. ¿Y qué significa que sea de facto? Pues una figura de 3 lados de facto es un triángulo. Eso significa nada más. Por lo tanto, algunas premisas nos van a servir para llegar a dar las conclusiones de las que hemos hablado tanto. Por lo tanto, el cálculo proposicional es un lenguaje simbólico que ya tiene una formalidad específica en la lógica y que estudia las relaciones que se establecen precisamente entre las premisas para que de ellas yo pueda obtener conclusiones. A esas conclusiones las llamamos argumento o razonamiento. Entonces, entendemos que todo se está relacionando, que yo entendí lo que era un razonamiento, que estamos trabajando con razonamientos deductivos, porque Aristóteles no podía trabajar en inducción, porque la inducción representaba experimentación y en esa época no se permitía hacerlo. De ahí que el razonamiento tiene que ver con argumento y esto nos sirve para el fin que estamos persiguiendo. Aplicamos reglas o leyes y al aplicar esas reglas o leyes estamos hablando de este cálculo proposicional como tal. El lenguaje simbólico es manejado por la semántica. La semántica, igual que la semiótica, bueno, pero si aquí estamos hablando de la semántica, ahí debía haber puesto, para quien no está muy familiarizado con esa palabra, que la semántica es parte de la lingüística que estudia el significado. Entonces, básicamente es eso, el significado de las expresiones y que entonces el lenguaje simbólico se va a referir de alguna manera a la semántica. La lógica simbólica también pretende ser sencilla, ser clara y manejar más exactitud de la que habíamos venido manejando antes.
Por lo tanto, por eso Aristóteles decía que el silogismo es lo más perfecto que puede haber a la hora de hacer un razonamiento, porque él lo fundamenta en esa situación. La lógica simbólica, entonces, surge porque consideran que hay una insuficiencia en la lógica tradicional y esta, la simbólica, pretende ser más compleja, manejar un lenguaje lógico y también considerar la realidad. Y ahorita vamos a ver ejemplos de por qué se llama lenguaje real y lenguaje lógico. La lógica simbólica entonces posee un mayor grado de exactitud y se considera como lo que mencionan ahí, una potencia operativa superior. Si pretendemos entonces llegar a ello, y tenemos ejemplos, lógica simbólica versus lógica tradicional, podemos decir en la lógica tradicional que Leonardo es sabio. Entonces, con los símbolos de A y B, se dice A es B o A no es B. Pero si ya lo voy a referir a la lógica simbólica que me está hablando de mayor exactitud, entonces puedo decir que Leonardo es más sabio que Mateo. Y por lo tanto ya estoy haciendo una comparativa. Y en esa comparativa ya pueden existir variables y constantes. Recordemos que las variables surgen cuando hay ecuaciones. Y una ecuación se da en el momento en que hay una igualdad. En el momento que aparece una igualdad, ahí ya ese término se puede llamar ecuación. Y las variables, pues son la variable dependiente y la variable independiente, y creo que eso nos queda claro, que es cada una de ellas. Y las variables, yo menciono a los alumnos que no necesariamente son, el que tiene mayor importancia es el que es variable independiente, o el que tiene menor importancia es variable dependiente. Sino les pongo ejemplos que viene al caso mencionar, les pongo ejemplos de un jefe y su secretaria. El jefe le designa a la secretaria su honorario, su horario, su disponibilidad de tiempo, etcétera. Y en ese momento él es independiente y la secretaria es dependiente. Pero puede cambiar la situación. La secretaria maneja muy bien todas las opciones que pueden haber desde PowerPoint, InDesign, todo lo que puede haber novedoso, y el jefe no. Y el jefe se da cuenta que tiene un error, un documento, y dice la secretaria lo va a arreglar porque él no maneja ni una, ni otra, ni otra. Llega a la oficina y no encuentra a la secretaria. En ese momento, pues el jefe es dependiente, porque está dependiendo de un conocimiento, de una habilidad que tiene su secretaria. Entonces, es un ejemplo que se puede manejar de esa manera para que entiendan que las variables no necesariamente siempre son dependientes o siempre son independientes. Y las constantes, pues, son los valores que nunca cambian. De ahí que la lógica simbólica entonces es más rígida que la lógica tradicional, porque además, en este caso, vamos a ver en un momento que existen operaciones que se llaman de alguna manera específica, y algunas son sencillas y otras son más complejas, pero espero llegar a esa lámina. En la lógica simbólica, aquí está, tenemos proposiciones que son simples y proposiciones que son compuestas. Y ustedes van a encontrar en los diversos textos que consulten que las simples se llaman atómicas y las compuestas se llaman moleculares. Entonces, cuando se habla de una proposición lógica molecular, estoy hablando de una composición compuesta, de una expresión compuesta. Y cuando hablo de atómicas, pues es simple. Y aquí tenemos un ejemplo. Las simples o atómicas están compuestas por una sola proposición, un solo enunciado, un solo juicio, y carecen de términos de enlace. Entonces, hay dos ejemplos. La matemática es una ciencia formal.
puedo calificarla y puedo decir es verdadera. El Sol es una estrella, también es una proposición simple o atómica porque consta solamente de un enunciado y es correcto en su expresión, en su estructura, y estoy hablando de algo verdadero. Aquí, antes de dar ejemplos de lo atómico, me mencionan sobre el lenguaje cotidiano y el lenguaje simbólico. El lenguaje cotidiano son todas las expresiones que yo puedo dar, que pueden ser verdaderas o falsas, pero que son un lenguaje común. El trabajo es gratificante. Hoy es miércoles o es viernes. Los días nublados son tristes. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, esto es parte de algo que existió hace tiempo, y llamamos lenguaje cotidiano. Si lo queremos manejar como un lenguaje simbólico, entonces ya requerimos de expresiones en las que aparecen términos que me van a indicar algo más allá de lo que yo puedo manejar comúnmente. Y aquí tenemos un ejemplo de la fórmula de masa por aceleración es igual a fuerza, perdón. Y es una ecuación porque tengo aquí una igualdad. Sin embargo, es una fórmula porque me están diciendo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es un lenguaje simbólico. Este simbolismo de las claves químicas que siempre existen y que tuvimos que memorizar en algún momento, nos están hablando de la fórmula del cloruro de sodio. ¿Esto quién lo tiene que saber y manejar con toda facilidad? Un químico. Pero si nosotros somos diseñadores, pues lo podemos utilizar y lo podemos identificar y ahí se queda. Y esta última, que es una fórmula de una proposición lógica, pues me dice P equivale a Q o P. Entonces, es la diferencia entre un lenguaje cotidiano y un lenguaje simbólico. Ahora sí tenemos ejemplos de proposiciones compuestas o moleculares y decimos lo que mencioné antes, que se componen de más proposiciones simples y tienen términos de enlace. Esa es la única diferencia. La lógica es una ciencia formal y la matemática lo es también. Aquí ya estoy ligando a dos juicios, a dos proposiciones. ¿La Tierra es un planeta? Sí y solo sí. Tengo otro término de enlace. La Tierra gira alrededor del Sol. Y finalmente, bueno, nos decían que la negación tiene ciertas características específicas. Este ejemplo lo hemos manejado mucho. Baja California no es una isla y tenemos otro conectivo. Y entonces estamos hablando de proposiciones moleculares que son compuestas. Esta tabla ya la habíamos mencionado antes, nada más que es importante recordar cuáles son los conectivos lógicos, los términos de enlace. Y entonces, son estas en las que vamos a trabajar y que voy a detallar rápidamente para que Gustavo pueda apoyarse en ello. La negación tiene este término de enlace, así como la conjunción maneja la I o la disyunción la O, y la condicional sí, entonces, este se llama antecedente y se llama consecuente, y la bicondicional, que es sí y solo sí. Y además de ello tienen símbolos. En este momento no los voy a colocar, pero aquí los vamos a ir teniendo. Por favor, he mencionado mucho que es importante que hagamos la referencia de dónde estamos manejando esto. Por ejemplo, si ustedes lo utilizan, si utilizan esta lámina para una presentación a estudiantes o para una presentación en una conferencia que vayan a dar o lo que sea, siempre deben mencionar, pueden decir hasta tomada del curso taller de Departamento de Procesos y la fecha, pero lo más importante es decir que
está referida a partir de Escobar Valenzuela. Muy importante, la edición. Este está tomado del 2008, o sea, es el que yo tengo físicamente. Yo físicamente tengo este que estoy presentando, que les estoy mostrando. Pero recordemos que tenemos una digital o una que está en línea, una que pudimos recuperar y que es del 2012. Y, por lo tanto, las páginas aquí van a diferir si ustedes consultan la 2012 que si consultan la 2008. He revisado y la 2008 no tiene errores, pero les decía que la 2012 que tenemos en línea encontré varios errores y pues yo preferiría que se apoyaran ustedes en la que dice 2008. Bien, y referir, siempre referir. La UAM no es tan estricta en esta situación de plagio, pero instituciones como el Politécnico han quitado a estudiantes de maestría o de doctorado cuando descubren que existe un plagio. Recuerden que ahora ya hay aplicaciones especiales que detectan de inmediato cuando se está, lo que hacen muchos alumnos, que hacen el copy-paste, ¿no? Que toman algo y lo colocan y jamás hacen referencia. Me regreso a lo que es nuestro curso. En esta lámina lo que tenemos son ejemplos de cada una de estas conectivos lógicos o los términos de enlace que emplean cada uno de estos enunciados y los voy a dar a detalle en un momento. Si estoy hablando de la negación es un conectivo que va a ser diferente a los 4 restantes. Y recordemos que la disyunción tenemos de 2 tipos, la inclusiva y la exclusiva. Entonces son 6 en total. En el lenguaje natural, el concepto se va a expresar a partir de todo lo que tenemos aquí. Ustedes pueden emplear cualquiera de ellos. No es cierto que, no es el caso que, siempre utiliza esta palabra que, no ocurre que, etc. Y se representa por este símbolo que quiere decir aproximación. Y aparece la primera tabla de verdad, donde nos dicen que P y esta es no Q. Y solamente se dan 2 opciones. O las 2 son verdaderas o las 2 son falsas. Conste que es muy diferente a las otras 4, lo dijimos antes. Si hablamos de conjunción, el símbolo de conjunción es una V invertida. Así lo podemos recordar más fácilmente. No recuerdo cuál, pero algunas de las láminas, como lo descubrió la maestra Dulce Lomelí, que alguna tenía error, pues yo me encontré otras que tenían error, por lo menos otra más o una tercera. Le comentaba a Paulo que había hecho nos dan la posibilidad de corregir, pero cuando me dijo guardar o no guardar, dije no voy a guardar, lo dejo así, pero debemos tener cuidado de que esta edición, la 2012, llega a tener algunos errores. Entonces, la conjunción es aquella que utiliza el conectivo y que va a tener que ver mucho con la intersección cuando hablemos de diagramas de Venn. Pero en este momento me interesa solamente que como conectivo lógico se enlaza o se conjunta y entonces ya tenemos una palabra adicional a nuestro vocabulario que es conjunta algo. ¿Qué quiere decir? Que enlaces. 2 enunciados se enlazan a partir de este símbolo que significa y. Y la I es muy estricta porque debe ser esto y el otro. Puedo ponerles un ejemplo de un cheque que se da en una empresa. Ahí tiene que firmar
el gerente y el tesorero, por decir algo, 2 personas. Si no está la firma de los 2, ese cheque nunca lo van a pagar. ¿Por qué? Porque debe enlazar o conjuntar. Y también utiliza otros términos, no solamente la I, puede utilizar el pero, el aunque, además. Y tenemos un ejemplo, Londres es la capital de Inglaterra y París es la capital de Francia. Y aquí tenemos una proposición que llamamos antes atómica. Y la tabla. En la tabla, hoy hice un cambio porque incrementé algo que voy a mencionar en un momento. Si tengo P y Q, y tanto P como Q son verdaderas, es la única ocasión en que mi conclusión es verdadera. En los otros casos es falsa. Esto en un lenguaje cotidiano cuesta trabajo entenderlo. Nos tenemos que ir al lenguaje lógico para que esto quede claro. Y recuerden que el lenguaje lógico establece reglas. Entonces, esas reglas están determinadas a partir de haber hecho muchos estudios, muchas propuestas y que llegan a una conclusión que nosotros vamos a utilizar. Y por lo tanto está dada aquí, que dice, solo es verdadera. ¿Quién? Una conjunción cuando ambas son verdaderas. Es una regla. Solamente son verdaderas cuando las dos son verdaderas. Pero si al menos una es falsa o las dos son falsas, entonces es cuando dan falsas. Si hablamos ahora de la disyunción, aquí es donde vendría un problema, por eso incluí 2 láminas más. En este caso, la disyunción dijimos que era una V que puede ser minúscula, pues para encontrar el símbolo no siempre aparece este símbolo en las referencias que tenemos para trabajar, pero lo tenemos en el teclado y lo podemos usar como una V sin ningún problema. Este conectivo habla de disyuntos y los disyuntos pues son uno o el otro. Esto es mucho más libre que la I, es decir, la I es muy estricta. En cambio, la O pues da la posibilidad de manejar cualquiera. Si estamos hablando de teoría de conjuntos, en ese caso, los 2 conjuntos se rellenan completos, es decir, los 2 conjuntos se toman, los 2 círculos quedan, si ponemos color o ponemos un azulado, los 2 conjuntos quedan iluminados completos. Y se expresa con una O. Aquí sí es muy estricto, solo la O. Víctor Hugo es escritor o es poeta, es uno de los dos. Esta dijimos que puede ser inclusiva o exclusiva. ¿Cuál es la que comúnmente manejamos en la didáctica para trabajar con estudiantes? La inclusiva. Porque la inclusiva es más fácil de entender, o sea, más fácil. Y ya la exclusiva se queda para el que profundiza en estos estudios. No quiere decir que no exista o que no se tome en cuenta, pero por eso se trabaja siempre con la inclusiva. Hasta la tabla de verdad se entiende más fácilmente con la inclusiva que con la exclusiva. Me dicen aquí, es inclusiva, cuando al menos uno de los 2 enunciados es verdadero. Al menos uno de los 2 es verdadero. Nuevamente, es una regla. Y si los 2 son falsos, entonces es falsa. Y aquí está la regla expresada. Solo es falsa cuando ambas son falsas. Si al menos una es verdadera, entonces es verdadera. Pero ¿qué pasa con la exclusiva?
En la exclusiva, el símbolo lleva una línea abajo. Y entonces el símbolo cambia. Y aquí se llama exclusiva. Se expresa igual con una O. Pero en este caso, la regla me dice que solo es verdadera. P o Q es verdadera cuando necesariamente una es falsa y la otra es verdadera. Ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué voy a entender esto? Porque es una ley, es una regla establecida. Y por lo tanto vean que en su tabla de verdad, si ambas son verdaderas, la disyunción exclusiva es falsa. Y entonces esto cuesta mucho trabajo en un lenguaje coloquial, cotidiano, tradicional, entenderlo. La lógica hay que profundizarla mucho y por eso fue que les incluí estas dos láminas. No es muy aconsejable consultar Wikipedia, porque a veces tiene error el Wikipedia. Pero en este caso tomé el ejemplo, aquí está la referencia, la liga de donde aparece esto. Y yo les decía que la disyunción siempre toma en cuenta todo, pero la exclusiva no. En la intersección no es común. Es decir, nos dice que una disyunción exclusiva solo es verdadera cuando ambos enunciados son diferentes. Es decir, uno de los dos es verdadero y el otro es falso. Entonces, si nos regresamos a la lámina de la tabla de verdad, aquí me están diciendo, si una de las dos es falsa, mi disyunción es verdadera. Pero curiosamente, aquí no hay pierde. Cuando las dos son falsas, pues mi disyunción es falsa. Pero ¿qué sucede cuando las dos son verdaderas? La disyunción es falsa. Para intentar comprender esto, además de ver esta lámina, que fueron las dos que incluí este día, porque me queda la inquietud de, me van a preguntar, pero ¿por qué? Aquí nos dice, la diferencia entre disyunción exclusiva y la disyunción inclusiva consiste en que en la inclusiva hay información adicional. Y eso es lo que me puede llevar a comprender el porqué de la lámina. Y también nos dicen que desde el inicio es claro que uno de los dos enunciados debe ser verdadero. Entonces son reglas, repito, que están establecidas y que Gustavo nos va a ayudar a entenderlas seguramente de alguna manera. Y esto es por lo que ambos me da una tabla como esta. De ahí que yo les recomiendo que ustedes no establezcan diferencia con sus alumnos entre inclusiva y exclusiva, simplemente hablen de la inclusiva. No sé si alguien levanta la mano o algo, o quieren comentar. Sí, sí, doctora, yo estaba levantando la mano porque... No te veo. Ok, ¿sí me escuchan bien? Perdón, porque sigo teniendo problemas con mi conexión. Yo te escucho bien, pero sí, se oye bien. Okay. La grabación es lo importante, sí. Sí, yo cuando les comento sobre esto de inclusivo y exclusivo, les digo, recuerden que están haciendo una abstracción de lo que tienen en el lenguaje cotidiano. Entonces, depende del contenido del lenguaje cotidiano que están simbolizando, es lo que es que usarán inclusiva o exclusiva. Entonces, les comento, si ustedes dicen Leonardo da Vinci era pintor o ingeniero, resulta que sí, cualquiera de las dos, pero también las dos. Pero si ustedes dicen es de día o es de noche, solo puede ser una de las dos. Entonces ahí yo representaría de manera exclusiva, porque en el contenido del lenguaje natural se excluyen, no pueden darse las dos al mismo tiempo, y en el caso de Leonardo da Vinci, podemos decir que es uno u otra cosa, pero también que son las dos. Entonces el lenguaje natural, lo que estamos convirtiendo en lenguaje simbólico, es lo que nos va a indicar cuál de las dos utilizaremos. También yo recomendaría
que solo se usara la inclusiva, que es bastante más amplia y que genera menos confusión también, ¿no? Gracias. No, al contrario, a ti muchas gracias. Bueno, si ahora vamos a la condicional es la que usa el conectivo sí entonces. Si Cuba es un país socialista, entonces es un país antidemocrático. Cuba es un país socialista, es verdadero. Y me dicen aquí, entonces es un país democrático, pues aquí me doy cuenta que no es cierto. Entonces hay una contradicción en ello, la proposición es falsa. Pero si Francia no tiene gobierno democrático, que es falso, entonces en Francia los ciudadanos carecen de libertad, también es falso. Dos falsas me dan una propuesta verdadera, o dos verdaderas me dan una propuesta verdadera, igual que una falsa y una verdadera me la dan verdadera. Y aquí está la regla. Establecida como regla, siendo el antecedente o el enunciado que indica la condición de verdadero, el consecuente que es condicionado por el antecedente es falso. Entonces, P implica Q, resulta falso. La única falsa que hay es esta, cuando el antecedente es verdadero y la conclusión es falsa. El condicional es falso. El resto hace que sea verdadero. ¿Ok? Y aquí habrá que dar otro tipo de ejemplos para que esto se aclare y quede mejor establecido. Por eso les decía que ustedes podían leer esto para que ahora ya pudieran plantear dudas, pero no queda claro en el primer momento. El bicondicional es el símbolo de equivalencia. El anterior era implicación, solamente una flecha, implica. En cambio, el bicondicional ya es equivalente. Y se da con el conectivo sí y solo sí, o sea, está estableciendo una condición mucho más específica. El Sol es un planeta, es falso. Sí y solo sí la Tierra es el centro del universo, también es falso. Las dos falsas hacen una bicondicional verdadera. ¿Sí quedaría claro? Por eso estos ejemplos para entender por qué dos situaciones falsas me dan una verdadera. Y aquí está la regla. Si ambos enunciados son verdaderos o ambos son falsos, mi bicondicional va a ser verdadera. En el otro caso, cuando alguno de los dos es falso, esta se va a dar falsa. Por lo tanto, para construir el lenguaje simbólico existen términos de expresión como estos, no, o, pero, o, si entonces, y estos símbolos pues le dan el nombre a cada conectivo. Espero que haya quedado claro. Las tablas de verdad ahora, pues aquí dice que nos ha quedado claro, pero pues yo espero que sí. En el lenguaje simbólico, la lógica tiene gráficas que llama tablas de verdad. Y estas también se llaman valores de verdad, y estos se van dando a las proposiciones. Entonces, cómo elaborar tablas y cómo darle explicación a estos conceptos. Por eso le pedía al maestro Gustavo, y por aquí dice que el maestro Gustavo Barrientos nos va a dar una explicación más amplia. Y por lo tanto, dejo de compartir para darle la posibilidad a Gustavo de que tome la presentación. Sí, sí, doctora, voy a solicitar que me permita Sí, ya compartir. no estoy compartiendo, entonces ya lo puedes tomar tú. Sí, ok. Sí, yo hice una presentación, he estado utilizando esta presentación, bueno, la utilicé durante la pandemia. Claro, la información está tomada del libro de Escobar, pero lo creé un poco pensando en utilizar colores y hacerlo de alguna manera más atractivo para los alumnos. Y lo que vamos a hacer sobre para qué nos sirven estas tablas, ¿no?
Las tablas de verdad son una forma gráfica de representar todas las combinaciones posibles que tenemos de los valores de verdad de las proposiciones que componen un argumento. De esa manera podemos saber si el argumento completo tiene una característica en el que en todas sus combinaciones sea verdadero, que le llamamos tautológico, ese sería un argumento tautológico, si cuando hay algunos verdaderos y algunos falsos en la resultante de estas combinaciones que llamamos contingente, y contradictorio le llamamos cuando, independientemente de que si los valores son todos verdaderos, todos falsos, o cualquiera de sus posibles combinaciones, el resultado del texto completo de este argumento sería falso. Tiene que ver con la forma como están conectados, por eso voy a presentar ahorita la forma como están establecidas las tablas para cada conector, y luego me voy a ir sobre la construcción de una tabla. Entonces nosotros decimos que cada proposición tiene dos posibilidades de valor. Tiene una de que sea verdadero o falso. Aquí en la tabla de la negación, pues ustedes observar que tengo una proposición a la que llamo P, y puede ser esta verdadera o falsa. Cuando digo la negación de esta proposición P, digo no P, y puede ser falso o verdadero. El incluir este simbolito que dice que no está ocurriendo lo que dice la proposición, hace que se inviertan los valores a la hora de elaborar la tabla. Aquí me permití poner las dos disyunciones exclusiva e inclusiva. Generalmente marcamos igual con una V esta disyunción, y en la exclusiva en particular la subrayamos, ponemos un guioncito abajo para decir que es exclusiva. Como ya les comentaba, tiene que ver con lo que diga el texto en el lenguaje natural. Perdón, escucho un eco por ahí. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Perdón. Sí, entonces, la forma en cómo están referidos estos valores ya los comentó la doctora en la disyunción, en estas disyunciones, dependiendo de si es inclusiva o exclusiva, cabrá la posibilidad de que, teniendo ambos valores verdaderos, la disyunción sea también verdadera, que es el caso de la inclusiva, y en el caso de la exclusiva, solo cuando uno es verdadero y otro falso, su relación de estos dos enunciados será verdadera. Tenemos abajo de la tabla de la negación, perdón que me la brinqué, la tabla que llamamos de conjunción, que equivale como a una suma de información, y que solo admite que cuando las dos proposiciones que vamos a relacionar son verdaderas, lo que diría esa, aquí lo marcaría por acá, esa proposición molecular, esa proposición que está unida con este conectivo, sería como resultante verdadero, solo cuando las dos son verdaderas. En cualquiera otra de las posibilidades combinatorias, esta relación es falsa. Tenemos la tabla de la condicional, que nos dice que solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, la relación que se establece es falsa. Todas las demás combinaciones que tenga, todas las otras, que sean las dos verdaderas, las dos falsas, o que la primera sea falsa y la segunda verdadera, establece una relación de verdad entre ellas, ¿no? Esta condición se vuelve verdadera. La bicondicional es como un caso especial de la condicional, es una condicional que va en ambos sentidos. Eso se podría demostrar más adelante cuando elaboremos alguna tabla de verdad en la parte del curso de lógica 2. Y en esta bicondicional, solo cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor, es decir, cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas, la relación que se establece entre estas proposiciones es verdadera. Si tenemos que una de ellas tiene un valor diferente que la otra, la relación que se establece en esta bicondicional es falsa. De esa manera vamos a considerar estas tablas cuando elaboremos una tabla de verdad representando un texto, una combinación de argumento que nos haga una proposición molecular extensa donde haya varias relaciones, ¿no? Elaboramos la tabla de verdad considerando que tenemos dos valores para una proposición, el que sea verdadero o falso, y elaboramos la tabla, vaciando estos valores en unas columnas en donde establecemos una forma de
establecer un número de combinaciones de acuerdo al tamaño del argumento, a la cantidad de proposiciones con las que cuenta este argumento. En el caso de que sean dos, nosotros establecemos una relación en la que tenemos dos valores de verdad, uno donde el primero es verdadero y el segundo falso, otra donde el primero es verdadero y el segundo, perdón, el primero es falso y el segundo verdadero, y otra donde ambos son falsos. Nosotros consignaremos una tabla de este tipo donde anotamos estos valores debajo de las columnas. Ahorita vamos a ver cómo se organizan, y otro cuadro en el que podamos establecer la relación que van a tener estos valores, de acuerdo a la proposición con la que están relacionados. Elaboramos las tablas de verdad de esta manera. Observamos que anotamos las proposiciones a la izquierda. La propuesta la hacen no solo el profesor Escobar, sino muchos otros autores establecen una tabla de este tipo, y no todos consignan el que se anoten los valores en la tabla de verdad, que se anoten los valores de las proposiciones. Yo recomendaría que sí lo hicieran, facilita las cosas como referencia. Y lo que establecemos aquí, decíamos, es esta relación de valores. Cuando tenemos más de dos proposiciones, es recomendable aplicar una fórmula en la que le llamamos 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que componen el argumento, de tal suerte que si tenemos una sola proposición, tendríamos 2 a la 1 y solo dos posibilidades de establecer valores para esa proposición. Cuando tenemos dos proposiciones, sería 2 a la 2, y eso nos da 2 por 2, 4 posibilidades combinatorias de obtener resultados de esta relación entre dos proposiciones independientemente del conectivo. Y así, de esa manera, cuando tenemos 3, igual aplicamos 2 a la n y tenemos la cantidad de combinaciones que vamos a evaluar para tener todas las posibilidades combinatorias cuando las 3 proposiciones son verdad, cuando las 2 primeras son verdad y la segunda falsa, hasta llegar a la posición en la que tenemos todas las proposiciones falsas y tener esa combinación para establecer la relación de acuerdo a los conectivos con los que están organizados. Que recuerden, los conectivos nos van a decir cómo los juicios que componen el argumento están relacionándose entre sí, ya sean sumándose, haciendo una elección, como ocurre en la disyunción, o estando condicionado un argumento a que ocurra si el que ocurre como antecedente es verdadero o falso. Perdón. Identificamos las proposiciones con letras, generalmente que van desde la P a la Z, y los conectivos con estos símbolos que son una V invertida, una B a veces con guión, a veces sin guión, una flecha que va de izquierda a derecha, viéndola de frente, que es la condición, y una flecha con doble cabecita, doble punta, que establece una bicondicional, que es una relación, decíamos, especial de la condición, en donde las dos proposiciones van en un sentido y en otro. Esta forma de traducir un argumento le podemos llamar forma lógica. Aquí ven ustedes que aparecen enmarcando a la relación entre dos proposiciones unos símbolos, unos signos de puntuación que conocemos en paréntesis, corchetes o llaves, y que nos va a establecer la forma en cómo están conectados los argumentos, siempre referidos al lenguaje natural. Entonces, en la parte derecha ustedes ven anotado lo que llamamos fórmula lógica, que nos dice cómo vamos a interpretar cada una de estas proposiciones representadas con una letra, y lo que el texto, el lenguaje natural de lo que representan. Este texto dice que P dice imagino soluciones, Q trabajo en diseño y R soy feliz. De tal suerte que la fórmula diría imagino soluciones, o estoy leyendo aquí P, entonces Q, digo, si imagino soluciones, entonces trabajo en diseño. Eso es lo que dice este paréntesis. Y lo que establece es una proposición molecular que voy a relacionar con esta otra proposición molecular que dice Q, entonces R, a través de este símbolo conectivo. Es conveniente recordar que siempre deberá de haber un símbolo de conexión, un conectivo lógico, entre cada argumento, ya sean
como en este caso atómicos, o moleculares, como en el caso de la relación entre estos dos paréntesis, que están relacionándose con un símbolo de conjunción, que es una V, perdón, ahí que está muy pequeñita, y de esa manera, esto que aparece entre corchetes sería el total de esta parte del argumento que llamaríamos antecedente y que estaría condicionando a este otro paréntesis que vamos a llamar consecuente, pensando en que los valores que nos interesan para poder resolver toda esta fórmula lógica son los que aparecerán debajo de este conectivo, que es el conectivo condicional que relaciona los corchetes con el otro proposición molecular que está entre paréntesis y que es el símbolo conectivo que está más independiente de todos los demás. Entonces, los valores que yo pueda consignar abajo de este símbolo de conexión, de esta condicional, son los que me interesan porque establecen la relación entre el antecedente, que está entre corchetes, con el consecuente, que es el que está después de este símbolo conectivo. Entonces, anotaré los valores, como ahorita veremos en la construcción, de todas las proposiciones y de la relación que se establecen de acuerdo al conectivo que tiene. Voy a mostrar un ejemplo. Bueno, aquí, perdón, para completar, les diría que si el número de proposiciones que tengo son 3, las posibilidades combinatorias que voy a tener en mi tabla de verdad son 8. Entonces yo hago un ejemplo construyendo una tabla de verdad donde pongo las proposiciones que componen mi argumento, ¿no? Y voy a establecer los valores de verdad de acuerdo a una propuesta que nos hacen muchos autores y el profesor Gustavo Escobar en particular, pues hace como un cuadrito en el que nos refiere que hagamos caso primero a la proposición que está más a la derecha, la que está más cerca de lo que llamamos en esta construcción fórmula lógica, digamos, a estas 3 le llamamos proposiciones que componen el argumento, y este es el argumento completo representado en una fórmula lógica. Entonces nosotros anotamos los valores debajo de la proposición final, la última que decidimos simbolizar, los anotamos intercalados entre valores de verdad y falsedad hasta tener 8 combinaciones, que es lo que vamos a revisar en esta tabla. Después el siguiente que está a la izquierda, anotando 2 valores de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad y 2 de falsedad. Recuerden que lo que estamos tratando de obtener es todas las posibilidades combinatorias. Y hacemos lo mismo con el que está a la izquierda, duplicando los valores, es decir, anotando 4 valores de verdad y 4 de falsedad, que son todas las 8 posibilidades combinatorias, de tal suerte que todas las proposiciones, lo que hay debajo en las columnas, debajo de cada proposición, son 4 valores de verdad y 4 valores de falsedad, pero organizados de manera diferente, de tal manera que nos permiten hacer todas las posibilidades combinatorias. Ustedes podrán observar que aquí tenemos 3 valores de verdad, aquí solo tenemos 2, y el último como falso. Aquí tenemos el primero verdadero, el segundo falso y el tercero verdadero, y así hasta completar. Bueno, aquí no se alcanza a notar en mi pantalla, pero el que está abajo tiene las 3 posibilidades de falsedad. Entonces, una vez teniendo toda esta información sobre las posibilidades combinatorias, yo lo que haría sería referirme a estos valores dentro de la tabla de verdad. Nosotros agrupamos en la fórmula lógica de acuerdo a la forma como lo vamos a resolver. Entonces, me permití hacer un ejemplo un poco más pequeñito para facilitar solo con 2 proposiciones, y tengo, decíamos, estas posibilidades combinatorias, que siendo 2 proposiciones son solo 4, y trato de establecer una columna debajo de cada una de las proposiciones y también debajo de cada uno de los conectivos lógicos. Aquí, en este en particular, que es la condicional, tiene un asterisco que yo lo utilizo para mostrar que es el conectivo principal y que los valores que voy a obtener al final debajo de ese conectivo son los que me interesan para saber el tipo de argumento del que se trata, ya sea tautológico, contingente o contradictorio. Entonces, vacío los valores que ya tengo aquí a la izquierda, debajo de cada una de estas proposiciones. Ustedes pueden observar que aquí en P
copié tal cual los valores que tiene, igual en Q, pero en esta parte final, en la conclusión que dice no Q, lo que hice fue invertir los valores que tengo anotados aquí debajo de Q. Entonces, donde decía verdadero, ahora dice falso, y así con las demás. De esa manera voy componiendo mi tabla, invertir los valores. En este caso, porque este simbolito de negación me dice que lo que estoy diciendo es que no esa proposición, ¿no? Lo que diga el contenido en lenguaje natural. Después, lo que voy a tratar es de organizar la forma de relación que tienen estos dos primeros que están entre paréntesis, que es lo que llamaremos antecedente en este caso, y haciendo caso a los valores que tiene este símbolo de conjunción. Me permití poner aquí la tabla de verdad para que poder observar cómo los estoy colocando. Me dice que solo cuando las dos proposiciones que lo componen son verdaderas, la resultante de esa relación es verdadera. Entonces, bueno, yo anoto el valor de verdad debajo del símbolo de conjunción, y las otras demás que se parecen a esta tabla, pues son falsas, porque solo cuando las dos son verdaderas, el valor de relación es verdadero. Entonces, bueno, anoto mis valores ahí, y después lo que aparece aquí en esto en color azul, debajo del símbolo de conjunción, es el valor que tiene toda esta proposición molecular compuesta por estas dos proposiciones atómicas. Ahora lo que voy a establecer es la relación que tiene esta proposición molecular, este paréntesis, con lo que llamo, en este caso es el consecuente, pero pues también es la parte en donde estoy negando una de las proposiciones y que invertí los valores. Entonces, esto que está marcado con unas elipses, lo voy a relacionar con esta tabla y voy a anotar los valores debajo del símbolo de condicional, que es al que pertenece esta tabla, ¿no? Y me dice esta relación que solo cuando tengo el primer valor verdadero y el segundo falso, la condicional es falsa. Todas las otras demás posibilidades son verdaderas. Yo, para abreviarlo, pues lo que busco generalmente es que se cumpla esta condición. Entonces, observo en la primera dónde hay un valor de verdad, y si existe en la segunda relación un valor de falsedad, pues lo observo. De esa manera anoto como valor de relación entre estas dos proposiciones, esta molecular y la otra atómica, el valor de falsedad. Todas las otras demás relaciones están implicadas con que el primer valor de esta relación es falso, lo cual me dice que independientemente del que tenga en esta otra segunda columna, los valores de relación serán verdaderos. Entonces, me interesaba obtener estos valores, que es lo que da, lo que establece qué tipo de argumento se trata. En este caso, se trata de un argumento contingente, en donde si yo anoto estos valores en donde P es verdadero y Q es verdadero, y la relación total de este argumento será falsa. Todas las otras demás posibilidades combinatorias me hará que el argumento completo sea verdadero. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Pues recuerden que partí del argumento en lenguaje natural, y lo que tengo que observar es lo que dice el lenguaje en la realidad, ¿no? Entonces, dependerá de lo que diga en la realidad, los valores que yo considere. No puedo considerar toda la tabla, sino solo consideraré, de acuerdo con la realidad que está expresando, una de estas líneas, ¿no? Cuando lo que estoy diciendo al principio en P y cuando lo que digo después en Q es verdadero. Entonces, esta tabla establece la relación de todas las posibilidades, pero de acuerdo a lo que estas variables signifiquen, esta P y esta Q, en lenguaje natural, utilizaré una de estas líneas para evaluarlo. No es tan complicado, pero tendría uno que mirar unos ejemplos. Decíamos, este valor, que es el que me interesa al final, es contingente y dice que no todos los valores son verdaderos y no todos los valores son falsos, sino que hay una combinación y dependerá de lo que diga el argumento. A veces este argumento completo será verdadero y en otra ocasión, en una sola de las posibilidades, será falso. Entonces, los tipos de argumentos son tautológicos, cuando todos son verdaderos,
contingentes cuando hay combinaciones entre verdaderos y falsos en la resultante, y contradictorios cuando me aparezcan todos los valores como falsos. Yo puse un ejemplo también de un argumento tautológico. Si siguiéramos lo que yo realicé hace rato, sería anotar debajo de cada una de las proposiciones los valores que consideré aquí a la izquierda. Son 4 posibilidades combinatorias. Decíamos intercalado verdadero, falso, y en la siguiente 2 verdaderos y 2 falsos. Entonces, esos valores los anoto debajo de cada columna, luego establezco esta primera relación entre los que están enmarcados por un paréntesis, y la relación que tienen la anoto debajo de su conectivo, y luego voy a relacionarla con esta otra proposición que está enmarcada en los corchetes que están al exterior de esta proposición molecular, P entonces Q, y P. Establezco los valores acá, otra vez, y luego todo esto que llamo antecedente, lo que está entre corchetes, lo relacionaré con lo que llamo consecuente, anotando debajo de este que llamo conectivo principal, que es el que está más fuera de paréntesis y corchetes, es el más independiente, y es donde dirá los valores de relación entre antecedente y consecuente. En este caso en particular, cualquier posibilidad combinatoria, inclusive cuando los dos proposiciones son falsas, la forma en cómo está organizado el argumento hace que el argumento sea verdadero. La doctora nos mostraba algunos ejemplos también ahí, diciendo 2 cosas falsas y estando relacionados con una condicional que hacía que la forma en cómo está organizada la información fuera verdadera. Entonces, recuerden, estas tablas nos sirven para poder evaluar un argumento, siempre estarán referidos a lo que hacemos en lenguaje natural, y esta es una traducción lógica que nos permite observar todas las posibilidades combinatorias. Yo diría que en la ciencia, cuando escribimos un artículo, o cuando, no solo cuando argumentamos de manera hablada, sobre todo cuando escribimos, tratemos de redactar de una manera en que los argumentos estén organizados con unos conectivos que nos permitan decir que lo que estamos proponiendo es tautológico, que inclusive aunque las cosas que decimos suenen a falsedad o negación, en la forma en cómo está construido el argumento en su totalidad, estamos diciendo la verdad. Esto es muy importante en la ciencia. Este es un ejemplo, nomás lo muestro así, de un argumento contradictorio donde la resultante es lo que está debajo de este conectivo principal, que está fuera de los paréntesis que están a los lados. En este caso sería una O, es una disyunción, y cualquier posibilidad combinatoria que tenga sus valores de las proposiciones, independientemente de cómo esté organizado, de cómo estén los valores, la forma de esta organización resulta falsa. No hay forma de hacer verdadero una desorganización de información de este tipo, ¿no? Les agradezco y quisiera, por último, mostrarles un ejemplo. Ya tenemos un poco el tiempo encima, pero me gustaría mostrarles el tipo de prácticas que hacemos para el examen parcial 2 de razonamiento y lógica simbólica 2, que es lo que generalmente tengo a cargo, en la parte 2 de lógica. Y yo les doy unos pasos a los alumnos que les digo que sigan, es la forma en como yo hago mis inferencias, en particular este material lo he desarrollado yo. Entonces le digo, teniendo el lenguaje natural, lo ordenamos de una forma lógica, luego hacemos una simbolización de las proposiciones simples, luego hacemos el argumento ordenado de una forma de lenguaje lógica que tenga antecedente y consecuente, y luego hacemos una simbolización que permite una fórmula lógica para construir una tabla de verdad. Entonces, tengo un argumento aquí que dice si esta figura tiene 4 lados, es un cuadrilátero; si esta figura tiene 3 lados, es un trilátero; esta figura tiene 4 lados o tiene 3 lados, por lo tanto, esta figura es un cuadrilátero o es un trilátero. Entonces les digo, este argumento en lenguaje natural, traten de llevarlo a un lenguaje natural, lógico. Aquí, como ustedes ven, no me voy a detener mucho esto, pero diría, si esta figura tiene 4 lados, entonces esta figura es un cuadrilátero. Aquí yo incluí entonces, que en esta primera parte está representado con una coma, y que yo puedo reorganizar, redactar
para hacerlo de alguna manera más claro y poner muy evidente que aquí está una relación condicional, que en el caso del lenguaje natural está representado con esta coma. Y yo incluyo este entonces para hacerlo más evidente. Lo mismo hago en los lugares donde no es tan obvio, aquí aparece otra vez, y en la tercera parte de este argumento es muy claro, lo tomo tal cual, observo que aquí dice por tanto, entonces mencioné toda esta parte del argumento y hasta aquí llegué a donde digo por tanto, yo podría separar esto como un antecedente y decir que aquí está condicionando lo que sigue a lo que dice por tanto, y de esa manera tengo una referencia para poder observar dónde está mi conectivo principal. Yo le asigno una letra a cada uno de estos juicios, que bueno, en este caso son proposiciones, les llamaremos así en esta simbolización. Entonces, cada proposición la identifico, aquí la subrayo, por acá abajo se repiten, pero aquí lo que hago es identificarlas para saber cuál es el número de proposiciones con las que yo tendré que construir la tabla, que en este caso son 4, y que me darán 16 combinaciones, ¿no? Entonces, yo todavía les recomiendo a los alumnos que anoten debajo de las proposiciones la letra con la que lo van a representar y debajo de cada uno de los conectivos el símbolo que lo representa. Yo digo, esta es una parte, son dos proposiciones atómicas que forman una proposición molecular. Entonces, para establecer esa relación, le pongo paréntesis y pensar que voy a tener que resolver esa parte en esta relación. Lo mismo hago con las otras, anotando debajo las proposiciones y los conectivos que voy a utilizar en su relación, porque me lo dicta el lenguaje natural en lo que está redactado ahí, ¿no? Por tanto, en el que hice tanto énfasis, le pongo de una vez un asterisco para señalar que es lo que aparezca debajo de la columna de este símbolo, es lo que me interesa porque será la resultante de todo el argumento. Yo lo organizo de esta manera y les comentaría que estos paréntesis no tienen un conectivo en su relación. Generalmente cuando enfrenten eso, lo que habrá que poner es un conectivo de conjunción y lo que decimos es que estamos sumando información. Decimos P entonces Q y R entonces S. Lo que estamos es sumando la información. No va a aparecer en el lenguaje natural de repente esta conexión. Nosotros tenemos que inferirla y que establecerla. Decíamos hasta la parte acá por la derecha, este símbolo de conjunción que tiene un asterisco, me está separando lo que es el antecedente, que está aquí entre llaves, que es toda esta gran proposición molecular, y el consecuente, que es esta pequeña proposición molecular compuesta por P o S. Después yo establezco con esta fórmula, que aparece aquí arriba en negritas, que es mi fórmula lógica de todo el argumento, una tabla de verdad, que bueno, aquí la resumí, y anoté con flechitas la forma en cómo se van relacionando una proposición con otra, anotando con diferentes colores las resultantes de este paréntesis, de este otro paréntesis, de las relaciones entre estos dos paréntesis debajo de esta conjunción, están enmarcados generalmente con unos corchetes, y de esa manera establezco la forma en cómo se tendrán que ir resolviendo los valores de verdad. Generalmente mis alumnos se quedan viscos con tanto valorcito de verdad y falsedad, y les recomiendo que sean muy rigurosos, que centren su atención, porque en una tabla de verdad, con que ustedes se equivoquen en un valor aquí, la tabla queda inválida. Recuerden que lo que se está haciendo es revisar el valor de verdad o falsedad que pueda tener en todas sus combinaciones un argumento. Con que haya una sola falla, la tabla queda invalidada. Entonces es muy importante no equivocarse en los valores del conectivo, no equivocarse en la consignación de los valores de verdad y falsedad establecidos en la parte izquierda, copiarlos tal cual, considerar que algunas veces hay negaciones y tratar de establecer esta forma que yo señalo con flechitas en cómo se irá resolviendo para al final tener los valores resultantes en esta columna que está debajo del conectivo principal. Aquí establezco puras valores de verdad que resultaron verdaderos. Estamos hablando de una tautología, e independientemente de lo que diga el contenido en argumento en lenguaje natural,
la forma de relación de estas proposiciones, la forma como está organizado el argumento, hace que lo que yo diga al final, en este argumento, sea verdadero, independientemente de los valores de verdad y falsedad que tengan cada una de sus partes. Hice un segundo ejemplo, lo paso rápido, tiene el mismo tipo de contenido que les mostraba en este ejemplito, y este es un ejemplo de examen parcial. Nosotros practicamos en Razonamiento y Lógica Simbólica 2, en mi curso, con estos argumentos que ustedes vieron. Están complicados, pero los alumnos lo resuelven bastante bien. Yo tengo más o menos el 80% de mis alumnos aprueban el curso. Y el examen final, tengo un argumento así de sencillo, en donde solo les pongo 3 proposiciones, la tabla es más pequeñita, las otras eran tablas de práctica, esta es una tabla con la que los examino. Los alumnos que controlan y que han ejercitado durante el curso con una tabla compleja, cuando ven una tabla de este tipo se mueren de la risa y sacan MB, por supuesto, y los compañeros que no han estudiado en casa y que quieren memorizar las cosas como si esto lo permitiera, pues aunque les dé un argumento tan sencillo como no saben ni cómo vaciar una tabla, ¿no? Entonces, los forzo un poquito a poner atención, a que razonen, a que deduzcan y a que sean rigurosos con la forma de vaciar una tabla. El problema lo presenta cuando tengo que calificar los exámenes porque tengo que revisar cuadrito por cuadrito y se vuelve un poco complicado, pero aseguro que los compañeros que aprueban mi curso son lo suficientemente disciplinados para poder resolver un argumento de este tipo. Yo generalmente le relaciono, esto lo llevo al terreno del diseño cuando le digo, piensen que en todo este antecedente ustedes tienen que tener muy claro lo que dice aquí y esto es como sus requerimientos de diseño. Cuando ustedes hacen la parte consecuente, tendrá que corresponder con lo que dice el antecedente y el consecuente es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una propuesta de diseño. Entonces, lo que busco es que adquieran coherencia. Voy a dejar de compartir. Lo que busco es que mis alumnos adquieran coherencia con esto y que eso se pueda reflejar en cualquier UEA de las que damos en los cursos más avanzados, forzándolos un poquito a que sean disciplinados, a que pongan atención y a que traten de reflexionar sobre lo que están haciendo. La construcción de una tabla de una manera tan mecánica no se puede efectuar, se tiene siempre que referir a los contenidos que diga en lenguaje natural, y es lo que les digo, si a ustedes les dan requerimientos y no entienden lo que les pidieron, y a veces no ponen atención, como cuando les pide algún profesor diseñar como requerimiento un banco en madera, y ustedes entregan el banco mejor diseñado en aluminio, o sea, les digo, eso no le pueden hacer a un cliente. Entonces, tiene que ver con que no entendieron lo que leyeron o simplemente no leyeron, ¿no? Entonces yo les digo, no hagan cosas como eso, sean atentos, reflexivos, sean rigurosos y traten de ser coherentes con sus propuestas de diseño. Ahí se va a ver reflejado este curso. Entonces yo les digo, de repente parece inconexo el que estén estudiando lógica a estas alturas, pero yo creo que tiene que ver con todas las UEAs, con el comportamiento en la vida cotidiana y cuando el cliente les haga la pregunta clave, que siempre nos dice, ¿cuánto me va a costar y cuándo me lo entregas? ¿No? Entonces nosotros tratemos de ser coherente y cumplir con lo que digamos, si somos reflexivos, si somos rigurosos y si somos coherentes, yo decía, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, espero que no los haya aburrido y no los haya enredado más, ¿no? Esto lo voy a subir al muro para que lo tengan a disposición, lo puedan consultar. No tengo inconveniente en que utilicen también esta presentación si la requieren en algún curso. Es de elaboración personal, pero pues está a disposición de todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Al contrario, Gustavo. No, muchas gracias a ti por esta participación. Y yo les puedo decir, ahorita vamos a hacer, ya tenemos muy poquito tiempo, pero era importante
trabajar este día así. Para mí es un placer identificar. Quiero decirles que Gustavo fue mi alumno en un seminario de maestría, ¿verdad, Gustavo? Sí, doctora, de maestría. Y me da mucho gusto cuando encuentro a alumnos que siempre digo rebasan al maestro, y a mí me da muchísimo placer, porque en ese momento siento que estoy cumpliendo con mi cometido en la universidad. Y no es el único caso. Hay muchos que han sido estudiantes míos y que me siento muy orgullosa de haberlos identificado siempre de alguna manera. Y espero que esto pueda servir como antecedente también para la presentación que nos va a hacer Oscar, que Oscar sí va a tomar más tiempo, seguramente 2 sesiones o 3 sesiones completas, pero que se apoya mucho en esta situación. Y por algo, cuando vino la inquietud de si este tema se iba a dar o no, que les dije, pues sí, sí está incluido, porque es parte de una situación logística, pero esto a lo que nos lleva es a darnos cuenta de que la gente que maneja una retórica especial habla con mucha claridad, argumenta mejor las cosas y su mente es lógica. O sea, con esto estamos advirtiendo que la lógica tiene un sentido y tiene una utilización que resultó muy interesante. Yo no conocía tu presentación, pero me imaginé que era así. Yo de Gustavo guardo algo de concepto que alguna vez nos dio también. Pero aquí cuando me explicó lo que hacía, dije, va a ser muy interesante para todos darse cuenta cómo se puede hacer. Por otro lado, me interesaba también porque adviertan que igual que todo lo que ha recogido Gustavo, lo ha recogido Oscar, lo ha recogido Paulo, lo ha recogido Maritere, que son los que van a estar presentando a ustedes. Y dense cuenta que no es lo mismo que yo doy. O sea, cada uno tiene lo suyo, porque son individuales, porque tienen una identidad, porque no copian, sino interpretan y aplican. Entonces, yo tengo que darlo con mucho detalle, porque pues es parte de buscar de muchos lugares información para poder darles algo que ustedes pueden utilizar. Pero yo espero que no vayan a utilizar lo mismo. O sea, son interpretaciones que se dan. ¿Qué más puedo decirles? Esa es la razón por la que hay especializaciones en las cosas. ¿Por qué? Porque cada uno recoge lo que le interesa y lo profundiza. Y entonces la especialización ya lleva implícita una situación de necesidad para resolver algo. De eso se trata. Por eso es que los profesores debemos ser facilitadores y hacer que el alumno aprenda a aprender. Yo en este momento funjo como alumna de Gustavo porque me está mostrando algo en el que fui muy bien hasta determinado momento que la mente se cansa. Entonces ahí es donde uno puede, hablando de pedagogía, puede romper una situación en clase, hablar de alguna otra cosa y decir, regresamos, para que la mente vuelva a trabajar con lo que le están dando.